¿En qué situación estamos? ¿Qué podemos hacer para llegar a un consenso social y político en la actualidad en la que nos encontramos, de cara también a la crisis que estamos viviendo pues por la pandemia que estamos pasando en este momento, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta compleja. Primero para entender qué estamos pasando y luego para ver si podemos llegar a un consenso. ¿Qué está sucediendo frente a esta doble mirada, ¿no? Esta crisis del Ujú, modelo claro. económico, político que poseemos al día de hoy? Al entrar en crisis, buena parte de la población está ante el temor, ante el miedo de que podamos ingresar a una fase oscura de atraso económico o una fase oscura de autoritarismo político, a una fase oscura en términos generales de un arraigo de determinado gobierno, ¿no? Claro. Entonces ese es uno de los principales temores que existen. Pero por otro lado también hay otro temor, el temor y el miedo a que un apellido determinado se entronque, se continúe, se arraigue pues de una manera continua, constante y sempiterna pues en el poder, de que se pueda vivir tiempos antiguos, de antaño, pues de hace unos años, en donde determinada familia en el poder usó y abusó estos espacios. Entonces yo creo que lo que hay es un gran temor, un gran miedo. Hay una sensación de no saber qué pueda suceder. Y hay pues dos grandes sectores que unos prefieren, entre comillas, un mal menor vinculado a estar ajenos a una determinada familia que sabemos qué es lo que podría suceder, se dice, y por otro lado de caer en un autoritarismo o un atraso económico sin precedentes, ¿no? Ahora, ¿cómo poder llegar a un consenso en ese sentido? Es un tanto difícil denominarlo, porque el Perú se ha caracterizado por tener un modelo político sumamente excluyente, discriminatorio. Se ha dado el derecho al voto hace pocos años, ¿no? Hace 40 años, ¿no? Y en realidad hace 35 años se puede utilizar. Se ha discriminado constantemente en términos de educación y derechos a buena parte de la población. Entonces es difícil encontrar un consenso porque siempre había una resistencia a incluir en términos de derechos y en términos de derechos políticos, derechos sociales y económicos a buena parte de la población. Entonces, poder creer que podemos llegar a un consenso me parece sumamente difícil, porque ambos modelos, o en todo caso ambos planteamientos, son irreconciliables entre lo que se quiere para el país. Porque, hay que decirlo y afrontarlo, están hablándole a cierto sector del país. Keiko Fujimori le habla a un sector del país y el señor Castillo le habla a otro sector del país. Y estos sectores, en lo que viene de la historia del país, están enfrentados, debido a que uno de ellos no tiene las suficientes oportunidades para poder alcanzar la situación que tienen nosotros. Claro. ¿Por qué socialmente llegamos a este tipo de escenario, ¿no? Siempre se dice pues que lamentablemente el peruano no sabe elegir bien a sus candidatos y siempre se está quejando de los candidatos que nosotros mismos escogemos. ¿Cómo hemos llegado a este escenario en base pues a la crisis social y económica que hemos pasado antes de llegar a este escenario tan disperso? Porque como lo había mencionado al principio, tenemos una ideología muy distinta a la otra y los planes de uno y otro son en extremos distintos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este escenario? ¿Cómo el peruano ha llegado a este escenario, si se podría decir, un poco crítico socialmente, ¿no? Bueno, creo que ese escenario responde a la crisis sanitaria que estamos atravesando. A lo largo de los últimos años se veía pues una situación de, como lo dije, discriminatoria en términos también laborales, en términos de salud, ¿no? Pero ahora se ha visto a plena luz de la verdad que el servicio de salud pues no era el mejor, ni de lejos. Hay muchas personas que están falleciendo, hay personas que han enfrentado y afrontado una situación de muerte de familiares, ¿no? De personas cercanas, conocidas. Entonces estamos ante esta contingencia y no saber qué puede ocurrir. Si eso se le suma, el no tener electrificación, no tener acceso al agua, no tener acceso pues a señal de radio, señal de internet, obviamente la cosa se complica aún más. Entonces yo creo que así como una reforma agraria hace ya 50 años que buscaba un mayor derecho de la tierra para las personas que trabajaban en ella, creo que hoy lo que está tratando de haber es una reforma en la salud y una reforma de derechos inclusivos, porque ha habido pues el COVID o la COVID-19 ha terminado apurando determinados procesos que pueden haber tomado más años. Me refiero a los procesos de conflicto. Hay un conflicto social inherente a un país que sigue siendo un país indígena, que sigue siendo un país de protesta social, que sigue siendo un país de protección al medio ambiente,
que sigue siendo un país crítico del extractivismo que existe. Entonces, en ese contexto, es entendible que los votos se hayan derivado en buena medida al candidato Castillo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la candidata Keiko Fujimori? Aunque no se quiera decir, estos dos candidatos tienen algo en común, un matiz autoritario. O sea, hay población que quiere un cambio, una transformación, y entonces elige a un matiz autoritario que así lo logre, porque tenían otra izquierda, como la de Mendoza, ¿no? Juntos por el Perú, pero una izquierda que no mostraba la seguridad de un autoritarismo mano dura que sí te la puede dar Castillo. Y por otro lado tenemos a Keiko, pero habían otros candidatos también del modelo de derecha. Sin embargo, ella asegura algo, también un perfil autoritario que viene desde la familia, ya que se caracteriza por una lideresa que lo que dice, lo que señala, se hace en el partido. O sea, alguien que me transmite esa seguridad autoritaria nuevamente. Yo creo que los dos comparten esto, y es que la población que está en contra del sistema o en favor del sistema termina también apelando a un modelo autoritario, pseudo-democrático, que en buena medida es más que nada autoritario, porque la democracia no es ir a votar cada 5 años, la democracia es un proceso participativo mucho más amplio, y que tememos se vea, pues, desgraciadamente, atravesado por una serie de circunstancias futuras que pueden ser peligrosas para la democracia. Ahora, acá hay, a ver, para quedar claros, hay como que 3 facciones, ¿no? Un poco divididas. Tenemos, pues, las personas que se sienten representadas, un sector de la población, ¿no? Que se siente representado por un candidato que podría ser Castillo. Tenemos otro sector, obviamente, que seguramente se siente representado hace mucho por la candidata Fujimori, pero tenemos una facción también al medio, me parece, que es el anti-fujimorismo, y quizás otra que es el anticomunismo, como se dice, o el antisocialismo. ¿Por qué tenemos esta división de ideas en nuestra sociedad actualmente? Bueno, porque lo que hemos vivido durante la década de los 90, todos lo sabemos muy bien, ha terminado generando consecuencias, y consecuencias principalmente en una población universitaria, una población joven, una población estudiantil de protesta social, una población que se moviliza, una población que ya se movilizaba antes. Entonces, lo que hemos visto en Sudamérica, no solo en Perú, sino en Sudamérica, por ejemplo en Chile, es una movilización de estudiantes que exigen más derechos, exigen más democracia, exigen más participación, exigen un respeto a su pensamiento divergente. Esto genera un antivoto contra Keiko Fujimori, evidentemente, pero también hay otro sector muy grande, que es el antivoto, como bien lo dice Castillo, es un antivoto en cuanto al temor de lo que representa el comunismo. Pensamos en el peor escenario, en el escenario de Venezuela o el escenario de Cuba. No pensamos en otros escenarios que pueden ser países cercanos también, cuyos gobiernos han sido progresistas, han sido pseudo-socialistas, entre otras cosas. Creo que esta divergencia del antivoto, tanto de uno como del otro, trata de encontrar, y sigue todavía pensando y reflexionando, qué es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Y justamente un intelectual de suma importancia como Mario Vargas Llosa ha pensado en la relación que existe entre modelo económico y libertad. No solo libertad de prensa, sino libertad individual, libertad para pensar, libertad para crear. Pero hay otro grupo también que dice, bueno, me cambias el modelo económico, no me interesa qué pueda ocurrir con eso, pero lo que yo quiero es que haya más seguridad alimentaria, más seguridad en salud, más seguridad en otras cosas, seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Lo que no se ve en estos dos modelos es que el cambio de modelo económico o el mantenimiento de un modelo económico no necesariamente requiere o va a decir que vamos a tener mayores libertades, no solo en el ámbito periodístico, sino en el ámbito de las personas, de la protesta, ¿no? De la crítica social. O sea, ¿realmente se van a mantener los derechos de las personas con uno u otro gobierno? Yo creo que esa es la principal idea, el principal temor, el derecho de las personas a protestar, el derecho de las personas a participar o a decir que no está de acuerdo. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? No lo sabemos, ¿no? Ahora, bueno, en base a su experiencia, luego de este proceso, ¿no? de votación de la segunda vuelta, el día que ya tengamos a un nuevo presidente, ¿qué panorama nos espera en base, pues, a las discusiones, ¿no? o a las ideas tan distintas de una parte de la población que, si bien es cierto, reclama sus derechos, y si bien es cierto, hay otra parte de la población que quiere mantenerse, bueno, en los derechos que tiene actualmente, ¿no? Y normalmente siempre está indicando, pues, que prefieren el mal menor? ¿Qué panorama nos puede esperar como sociedad luego de las votaciones de segunda vuelta? Bueno,
obviamente que el panorama es muy difícil de poder avisorar. El problema es que Perú siempre se ha mantenido un tanto aislado del mundo, un tanto aislado de la región. Ujú. Los conflictos que se han desarrollado en Chile con los estudiantes, en Ecuador o Bolivia con las comunidades indígenas, ¿no? En Brasil, Argentina, ¿no? La propia Venezuela o en Colombia, son conflictos que han venido desarrollándose desde hace mucho tiempo. En Perú también tenemos conflictos. Más allá de que querramos entender que debemos sobrevivir a un determinado modelo económico que salvaguarde nuestra situación como nos encontramos, puede no ser una buena situación, pero al menos una situación que aún podemos soportar sobreviviendo con lo que se tiene, o la posibilidad de cambiar el modelo y apostar por algo para los que no tienen y apenas tienen un poco, tengan un poco más, aún en detrimento de los que están más o menos bien, yo creo que dejan de lado algo muy importante, que el Perú como tal está cambiando, está transformándose, porque los países que están alrededor de nosotros como país ya están transformándose, que debe entenderse que gane Keiko o gane Castillo, se debe incluir a buena parte de la población, se debe cambiar en buena medida, tal vez no el modelo, pero sí cambiar el modo como el Estado ha venido desarrollando sus políticas, muy discriminatoriamente, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a trabajo, etcétera. Hay que empoderar un tanto más a la población, si no ya no va a aguantar más. El voto de Castillo puede que termine siendo el voto de una gran parte de la población que no está de acuerdo con esto. El debate ya no está en la ciudad, no está en la urbe, no está en el litoral. Creo que el debate está en manos de las personas que están atravesando momentos sumamente calamitosos desde hace varias generaciones. Y si no nos damos cuenta de eso, sea Keiko, sea Castillo, entonces las cosas pueden ser mucho peor. Más protesta social, más crisis social en torno al tema ambientalista, al tema extractivista, en torno a temas laborales, en torno a tantas otras cosas. O sea, hay que tener conciencia de que las cosas están cambiando y si no las aceptamos, el cambio puede ser aún más catastrófico. No creamos que si termina ganando una candidata o de repente un candidato, las cosas pueden mantenerse de igual forma. Eso ya se acabó. Aunque nos pese, ya se acabó. Y hay que tratar de hacer las cosas de una manera sana para todos y para todas. Porque de lo contrario, el cambio, la transformación y el conflicto que se viene va a ser muy duro para todos. Muy bien. Bueno, agradecerle al señor Jerjes por la entrevista que nos ha brindado el día de hoy. Por favor, un mensaje final muy corto para la población en general de cara pues a este ambiente un poco tenso que estamos viviendo ante la segunda vuelta que se nos viene, ¿no? No repitamos el error discriminatorio que han cometido nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y otras generaciones. Revisemos un poco de historia y veamos cómo el Estado del país siempre ha tenido una mirada estigmatizadora hacia determinado grupo de la población. Eso no es hacer política, eso no es hacer debate. Aprendamos de esos errores por un lado y por otro, leamos los planes de gobierno, escuchemos a nuestros candidatos y presionemos para que se comprometan a firmar determinados acuerdos para respetar no solo derechos, sino respetar determinados aspectos y ámbitos vinculados a la naturaleza, vinculados a los niños, vinculados a los adultos mayores, a la población con discapacidad y en términos generales a la población más vulnerable del país. Creo que es importante que se comprometa con ello, más allá del modelo que quieran plantear, más allá de quién sea el candidato que gane. Creo que es muy importante y por favor comprometámonos en adelante con una participación mucho más activa y menos electoral cada 5 años únicamente. Comprometámonos con el país. Muy bien, señor Jerjes, agradecerle nuevamente por la entrevista, gracias por la información que nos ha brindado, esperemos tenerlo en otra oportunidad.